Este dictador soviético soñaba con construir el ferrocarril más largo de la Tierra, pero en el proceso terminó con la vida de 200.000 personas. Estamos en la década de 1940. La Unión Soviética acaba de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. El país está devastado, millones han muerto y gran parte de Europa del Este se encuentra bajo control soviético. Sin embargo, su líder, Joseph Stalin, no piensa en reconstruir lentamente. Piensa en algo mucho más grande. Sueña con un ferrocarril gigantesco que atraviese Siberia en línea recta. Una vía férrea capaz de conectar regiones imposibles y demostrar el poder absoluto del Estado soviético. Promete progreso, poder y gloria. Una carretera de acero destinada a conquistar el desierto helado del Ártico. Pero la realidad sería muy distinta. En lugar de enviar ingenieros y maquinaria moderna, el régimen envía prisioneros. Decenas de miles de reclusos del sistema Gulag son trasladados hacia el norte extremo, obligados a trabajar con herramientas básicas, casi sin protección, y con raciones mínimas de comida. El invierno siberiano cae sin piedad. Las temperaturas descienden hasta los -50 grados. El hambre se vuelve constante. Las enfermedades se expanden rápidamente y cada día más trabajadores caen sobre la nieve sin volver a levantarse. La línea comienza a ser conocida entre los propios trabajadores como el Camino de la Muerte. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como una de las mayores potencias del planeta. La victoria había sido enorme, pero el costo también. Ciudades destruidas, millones de muertos y una economía agotada tras años de combate. Sin embargo, para su líder, Joseph Stalin, la guerra no significaba descanso. En 1947, el mundo entraba en una nueva etapa de tensión conocida como la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaban una competencia silenciosa por el dominio global. Stalin temía que el próximo conflicto no llegara desde Europa, sino desde el norte, a través del Ártico. Siberia representaba un territorio inmenso, rico en recursos naturales, pero casi imposible de controlar. No había carreteras suficientes, las distancias eran extremas y gran parte del territorio permanecía aislado durante meses por el hielo. Para Stalin, aquello era inaceptable. Su solución fue tan ambiciosa como peligrosa: construir un ferrocarril gigantesco que atravesara el corazón helado de Siberia, conectando regiones remotas y permitiendo mover tropas, suministros y maquinaria militar a velocidades nunca vistas en esa zona del mundo. El proyecto no solo buscaba transporte, buscaba demostrar que ningún lugar, ni siquiera el Ártico, estaba fuera del alcance del poder soviético. Porque para Stalin, aquel ferrocarril no era simplemente una obra de ingeniería, era una declaración de dominio absoluto. Sobre el papel, el plan parecía grandioso. Pero lejos de Moscú, quienes conocían realmente Siberia entendían algo muy distinto. Ingenieros y especialistas sabían que construir un ferrocarril en aquella región no era simplemente difícil, era casi imposible. Gran parte del territorio estaba cubierto por permafrost, un suelo permanentemente congelado que en verano se volvía inestable y pantanoso, y en invierno se endurecía como piedra. Las vías férreas no permanecían firmes. El terreno se movía, se hundía y deformaba cualquier estructura construida sobre él. Las distancias también jugaban en contra del proyecto. Miles de kilómetros sin ciudades importantes, sin carreteras de apoyo y sin infraestructura previa, obligaban a transportar cada herramienta, cada pieza de metal y cada suministro a través de un paisaje prácticamente vacío. A pesar de estas advertencias, las decisiones no se tomaban en Siberia, se tomaban en Moscú. Funcionarios y planificadores aprobaban mapas y rutas desde oficinas lejanas, sin experimentar el frío extremo ni comprender la magnitud real del territorio. En el sistema soviético de la época, cuestionar una orden estatal no era una opción segura. Un informe negativo podía interpretarse como sabotaje, deslealtad o traición. Muchos entendieron rápidamente que el proyecto no debía discutirse, sino ejecutarse. Nadie quería ser el hombre que dijera que el sueño de Stalin era imposible.
Y mientras los planos avanzaban y las órdenes se multiplicaban, la construcción comenzaba a tomar forma bajo una presión que no permitía errores ni desacuerdos. Pronto quedó claro que construir aquel ferrocarril en uno de los lugares más hostiles del planeta requería una cantidad inmensa de mano de obra. La respuesta no llegó desde universidades ni centros de ingeniería, sino desde el sistema de campos de trabajo forzado de la Unión Soviética, el Gulag. Miles de prisioneros comenzaron a ser seleccionados y trasladados hacia el norte. Entre ellos había opositores políticos, ciudadanos acusados sin pruebas, intelectuales considerados sospechosos, campesinos castigados por decisiones económicas del Estado, e incluso soldados capturados durante la guerra. Muchos no habían cometido crímenes violentos. Bastaba una denuncia, una sospecha o una palabra equivocada para terminar dentro del sistema. Los transportes partían llenos hacia Siberia. Trenes abarrotados recorrían enormes distancias, llevando hombres agotados hacia un destino que pocos comprendían completamente. Al llegar, encontraban campamentos improvisados levantados sobre nieve, hielo y viento constante. El proyecto necesitaba mano de obra ilimitada, y el Gulag la proporcionaba sin costo político visible. Los prisioneros recibían herramientas básicas, ropa insuficiente y órdenes claras. Trabajar, avanzar y construir sin importar las condiciones. Así, mientras el Estado hablaba de progreso y grandeza, el ferrocarril comenzaba a levantarse gracias a hombres que no tenían elección alguna. Hombres cuya libertad había sido reemplazada por kilómetros de rieles extendiéndose lentamente hacia el Ártico. Las condiciones en las que trabajaban los prisioneros superaban cualquier previsión humana. El invierno siberiano dominaba cada aspecto de la construcción. Las temperaturas descendían hasta los menos 50 grados Celsius, congelando herramientas, maquinaria y cuerpos por igual. El trabajo se realizaba casi exclusivamente de forma manual. Con palas, picos y sierras, los prisioneros abrían paso sobre tierra congelada que parecía imposible de perforar. Cada metro avanzado exigía un esfuerzo físico extremo, mientras el viento ártico golpeaba sin descanso los campamentos improvisados. La comida era escasa y las raciones apenas alcanzaban para sostener a hombres sometidos a jornadas agotadoras. El hambre debilitaba rápidamente a los trabajadores, reduciendo su resistencia frente al frío y facilitando la propagación de enfermedades. Infecciones respiratorias, agotamiento severo y desnutrición comenzaron a convertirse en parte cotidiana del proyecto. Muchos no resistían, algunos caían durante la jornada y simplemente dejaban de moverse. Otros sufrían congelaciones irreversibles en manos, pies y rostro, incapaces de continuar trabajando, pero sin posibilidad real de abandonar el lugar. Ante la falta de recursos y el ritmo impuesto por la construcción, los entierros se realizaban cerca de las propias vías. La nieve cubría rápidamente las tumbas improvisadas, mientras el ferrocarril continuaba avanzando, kilómetro tras kilómetro, en un entorno donde sobrevivir dependía tanto de soportar la naturaleza como de obedecer al sistema que exigía resultados sin detenerse. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer problemas que confirmaban los peores temores de quienes conocían el territorio. A medida que los rieles se extendían por la tundra, el propio suelo empezaba a traicionar la obra. Durante el verano, el permafrost se descongelaba parcialmente y la tierra perdía estabilidad. Las vías se hundían lentamente, inclinándose o deformándose bajo su propio peso. Cuando llegaba el invierno, el hielo volvía a endurecer el terreno, empujando los rieles hacia arriba y desplazando estructuras enteras que habían requerido meses de trabajo. Los equipos intentaban reparar constantemente los daños, pero cada solución parecía temporal. Tramos completos debían reconstruirse una y otra vez, consumiendo materiales, tiempo y esfuerzo humano, sin lograr resultados duraderos. Incluso en las secciones terminadas, los trenes apenas podían circular con seguridad. Las irregularidades del terreno provocaban fallos mecánicos y riesgos constantes de descarrilamiento, convirtiendo el ferrocarril en una infraestructura incapaz de cumplir la función para la que había sido concebida.
A pesar de las señales evidentes, el proyecto continuó absorbiendo enormes recursos del Estado soviético. Acero, combustible, mano de obra y suministros seguían llegando al Ártico, mientras nadie dentro del sistema se atrevía a ordenar su detención. En una obra que avanzaba impulsada más por el miedo que por la lógica, en marzo de 1953, el rumbo del proyecto cambió de forma repentina. Joseph Stalin murió tras casi 3 décadas en el poder, dejando a la Unión Soviética frente a una nueva etapa política. Con el cambio de liderazgo, muchas de las grandes obras impulsadas personalmente por Stalin comenzaron a ser revisadas. Funcionarios y planificadores analizaron proyectos que durante años habían avanzado sin cuestionamientos, incluyendo el gigantesco ferrocarril del Ártico. Los informes técnicos fueron claros. La línea férrea presentaba fallas estructurales constantes, los costos superaban cualquier beneficio estratégico, y gran parte del recorrido resultaba prácticamente inutilizable para el transporte regular. Mantener la construcción significaba seguir invirtiendo enormes recursos en una infraestructura incapaz de cumplir su propósito. La decisión llegó con rapidez. Las órdenes cambiaron, los recursos fueron retirados y el ferrocarril dejó de figurar entre las prioridades del nuevo liderazgo soviético. Para entonces, se estimaba que cerca de 200.000 personas habían perdido la vida durante su construcción. Hombres enviados al Ártico para levantar una obra que casi de un día para otro quedó sin razón de continuar. Tras la cancelación del proyecto, el ferrocarril quedó abandonado en medio de la inmensidad de Siberia. Los campamentos fueron vaciados, las herramientas quedaron esparcidas sobre la nieve y las locomotoras, que alguna vez simbolizaron progreso y poder, comenzaron lentamente a oxidarse bajo el viento ártico. Sin mantenimiento ni presencia humana constante, la naturaleza recuperó el territorio. Los rieles desaparecieron parcialmente bajo el hielo, los puentes se deterioraron y los asentamientos construidos para los trabajadores se transformaron en pueblos fantasmas perdidos entre tundras interminables. Hoy, aún pueden encontrarse restos de aquella línea férrea, vagones abandonados, torres derrumbadas y kilómetros de acero que nunca cumplieron su propósito. No transportan pasajeros ni mercancías. Permanecen como testigos silenciosos de una ambición que desafió a la naturaleza y terminó consumiendo a quienes la hicieron posible. El hielo siberiano conservó algo más que una obra inconclusa. Conservó la memoria de miles de hombres que fueron enviados a construir un sueño que nunca verían terminado. Hombres cuyos nombres desaparecieron de los registros oficiales, pero cuya historia permanece enterrada bajo cada tramo del llamado Camino de la Muerte. Y así, en uno de los lugares más fríos del planeta, quedó el recuerdo de hasta dónde puede llegar el poder cuando una idea se impone sobre la vida humana. Un capítulo de la historia que todavía permanece oculto entre la nieve y el silencio. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó, suscríbete, deja tu me gusta y escribe en los comentarios qué otra historia quieres escuchar.